y tenemos la suerte de tener al secretario ejecutivo de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a Pablo Gentili, y vamos a charlar con él sobre Dilma Rousseff en la Feria del Libro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, todo bien. Y Dilma, ¿qué dijo Dilma? ¿Que va a ser presidente Lula sea lo que sea? Bueno, ayer fue una jornada excepcional en la Feria del Libro porque miles de personas se acercaron a lo que era de hecho la presentación de 3 libros muy importantes sobre el presente de Brasil, un libro que es un balance de lo que ocurrió en los gobiernos del PT, un libro del propio presidente Lula en el que se exponen las razones y las condiciones que llevaron a su prisión, y finalmente un estudio de diferentes abogados y juristas brasileños y brasileñas sobre lo que llama una crónica de una sentencia anunciada, el análisis del proceso Lula, ¿no? Entonces, en este contexto, la presidenta Dilma Rousseff hizo algunas afirmaciones que generaron sin lugar a dudas mucha repercusión pública, ¿no? Una fue esta, la de que Lula es hoy y seguirá siendo durante mucho tiempo, aunque no esté físicamente presente en el debate y en la lucha política en Brasil, es sin lugar a dudas el gran protagonista, porque más allá de las ponderaciones que se puedan hacer jurídicas acerca de las razones que lo llevaron a la prisión, que claramente pueden ser cuestionadas desde cualquier principio de afirmación del Estado de Derecho y del principio de presunción de inocencia y de los derechos que la propia Constitución garantiza, como es la de permanecer en libertad hasta la sentencia definitiva, cosa que no se cumplió en el caso de Lula. Lo que con seguridad todo el mundo se ha dado cuenta es que Lula está en prisión fundamentalmente por la amenaza que hoy significa Lula a los sectores del poder económico y político brasileño, porque es el candidato que, a no ser que ocurra alguna razón muy misteriosa, en las elecciones de octubre de este año va a ganar las elecciones presidenciales. Lo que dice Dilma es, si Lula no se puede presentar, también las va a ganar, porque en definitiva de lo que se va a tratar es de lograr, o al menos los sectores más conservadores de Brasil tratarán de imponer a la voluntad popular un candidato suyo, pero lo que sin lugar a dudas está hoy en cuestión es que Lula, inclusive después de la prisión, ha mejorado su desempeño electoral, y en cualquier escenario electoral que se presente, inclusive con personas que no son candidatos hoy, pero se presentan siempre como la solución milagrosa a la crisis política, Lula gana en algunos casos en el primer turno. Esta presencia, que podrá ser muy poco probablemente física, de Lula en las elecciones, que lo transformará en el nuevo presidente de Brasil, o simbólica de Lula como candidato, se va a mantener hasta octubre, si es que en octubre hay elecciones, ¿no? Entonces esta fue una declaración muy fuerte de Dilma, como también fue una declaración muy fuerte el haber dicho que teme por la vida de Lula, en la medida en que las condiciones de prisión que tiene Lula hoy en Brasil no respetan el más mínimo principio de protección de derechos a un sujeto que está privado de su libertad. Por ejemplo, su médico personal no ha tenido acceso a él, y tampoco han tenido acceso a él ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, una cosa que no se le negó a nadie en Brasil, al menos inclusive en los tiempos de la dictadura. Ahora, la situación de Dilma jurídicamente también corre algún riesgo, ¿no? Bueno, Dilma, el proceso que llevó a la destitución de Dilma no se basó en ningún caso asociado a temas de corrupción, sino a un análisis que se hizo también muy forzado y totalmente artificial del manejo del presupuesto público. O sea, a Dilma se la acusó de haber esto que llamaban las bicicletas fiscales, que es utilizar recursos del Tesoro Nacional para cubrir diferencias de caja en el momento de hacer los pagos a los planes sociales. O sea,
todavía no estaban los recursos fiscales para el pago de los programas sociales y se utilizaban recursos del Tesoro, del Banco de Brasil o de algunos de los fondos públicos disponibles para pagar lo que aquí en Argentina son las asignaciones universales, por ejemplo, por hijo. Esto es un mecanismo de gestión financiera del presupuesto, porque no es que se le pagaban con plata que no existía, después entraban los recursos del Tesoro y se reponían el dinero que había prestado, entre comillas, el Banco de Brasil, por ejemplo, al Gobierno Nacional para hacer estos pagos. Es una cuestión administrativa, técnica, de gestión del presupuesto, que la habían hecho todos los presidentes. Es más, inclusive Michel Temer, a los 2 días de asumir el poder ya como presidente emposado después del golpe, utiliza este mismo mecanismo. Y ante la evidencia de una avalancha de críticas que llegaron no solo desde Brasil, sino desde el exterior, como podía ser que a Dilma la habían destituido y el nuevo presidente hacía el mismo mecanismo que habían usado Lula, que había usado Fernando Henrique Cardoso anteriormente, lo que hace Temer es transformar por decreto en ley ese mecanismo. Por lo tanto, a Dilma la destituyeron por una cosa que a la semana de haber sido destituida se transformó en una ley, porque era evidentemente la única forma que hay de administrar el presupuesto. No tenía casos de corrupción. Los casos de corrupción de Dilma hoy que aparecen, y aparecen no muy sorprendentemente en un momento en el cual, ante la ausencia de Lula en el debate político público, Dilma pasa a ocupar un papel muy central, porque la figura de Dilma se proyecta como la figura de la continuación de la herencia política de Lula, aunque no hay ninguna probabilidad de que Dilma sea candidata a presidenta de la República nuevamente. Pero ante esto aparecen denuncias de corrupción que se basan exclusivamente en testimonios, en dichos, en comentarios, a muchas veces muy indirectos, que hacen personas que han sido condenadas por corrupción. Hay una institución en Brasil que es la que está permitiendo hacer que muchas de estas arbitrariedades se cumplan, que es la llamada, son las delaciones premiadas, o sea, condenados pueden disminuir su pena si brindan datos que permiten condenar a otras figuras políticamente más importantes o económicamente más importantes. Esto, que es un mecanismo que puede ser muy bien utilizado, en Brasil se ha distorsionado severamente, porque muchos condenados terminan denunciando lo que los jueces quieren escuchar. Y hoy hay muchos jueces en Brasil dispuestos a escuchar de que Dilma se enriqueció con la política, lo que es algo absolutamente falso, porque nunca esto ha podido ser demostrado. Y la prueba de esto no es otra cosa que la denuncia sin pruebas que hace una persona que ha recibido una condena de 35 años de cárcel y de repente sale en libertad por haber dicho que una vez escuchó en una reunión que un empresario dijo que le había dicho otro empresario que le iban a pagar a Dilma un soborno de $3 millones. Escuché que me dijo, que le dijeron que era probable que lo recibiera o que había una maleta de dinero que iba a ser para Dilma. O sea, nada de esto puede ser probado, pero sirve la delación, o sea, el testimonio de este condenado como una prueba para condenarla. Ahora que Dilma resurge como después del impeachment, 2 años del impeachment, como una figura política muy importante, comienzan a reaparecer estos casos a los cuales la presidenta de Brasil, que en realidad sigue siendo la presidenta constitucional de Brasil, está reaccionando con sus abogados políticamente ante esto. Pero digamos, ninguna de estas cosas todavía en el caso de Dilma se ha transformado en un juicio. Ahora, la salida, uno mirando casi los hechos, ¿no? Y pensando de esta forma, como si uno mira que Dilma, al haber abdicado, al haberse ido, al haberse salido con esa circunstancia que parecía menor y tomando esta pequeña distancia, pero siempre sabiendo que había un Lula por atrás que tenía todas las potencialidades que tiene, porque obviamente hay como una diferencia ahí, ¿no? Entonces parecería razonable que ella tome esta posición media de cuidado en términos políticos con todas estas circunstancias, porque era sujeto de las mismas cosas que le están pasando a Lula, para no terminar incluso presa,
aunque sea de una forma injusta, porque parecería que el sistema es injusto, y lo pone como primera cabeza a Lula de esta circunstancia en donde la justicia políticamente errada o la política usando recursos jurídicos termina corriéndolo de un lugar a Lula, ¿no? Sí, ahora vos fíjate que hay un muy interesante. La cuestión es si esto es un efecto del propio envión que le da la historia a estos sucesos que no son ni muy planificados ni muy organizados, o si hay una planificación, hay una organización más racional de este proceso. Yo lo que creo es que acá hay cosas que van sucediendo sin mucha previsibilidad. Cuando fue el impeachment de Dilma en realidad no se va, a Dilma la destituyen, la echan, inclusive querían obligarla a renunciar. La forma menos costosa para Dilma, política, hubiera sido renunciar, porque ante una renuncia no hay ningún tipo de consecuencia, y la persona mantiene todos sus derechos jurídicos y no fue condenada, digamos. Renuncia, fue lo que hizo Collor de Mello. Bueno. Collor de Mello, que en realidad no fue destituido Collor de Mello, todo el mundo piensa fue destituido, pero Collor de Mello, antes de ser destituido, renunció. Bueno, acá podemos, por supuesto que hay diferencias, ¿no? Pero si nos ponemos a ver el proceso dual de Menem-Kirchner es bastante parecido. Sí, con las particularidades argentinas. Pero Kirchner, Duhalde se tuvo que ir por la situación que atravesaba, adelantó el proceso, en donde el que venía fuerte era Menem, que gana en la primera instancia, y Duhalde lo apoya a Kirchner, que era una persona desconocida en ese momento, poniendo la estructura como para que acceda al poder, y después Kirchner lo suelta a Duhalde. Esto es más o menos así, a grandes rasgos. Claro, en el caso particularmente brasileño, la destitución de Dilma estaba directamente orientada por parte de los grupos que promovieron su destitución, entre ellos la red Globo de televisión, a generar una situación de mucho desprestigio del PT, y particularmente la candidatura de Lula. A Dilma la destituyen fundamentalmente para desestabilizar la figura de Lula, pensando estos sectores conservadores que una vez que se la destituía a Dilma, la ciudadanía brasileña iba a sufrir una especie de revelación casi mística, y se iba a dar cuenta, como decían algunos fiscales, que el PT era una banda de ladrones, y que Lula y Dilma eran los jefes de esa banda. Pero esto no ocurrió exactamente lo contrario. En el PT también había mucha duda y se sabía que, o por lo menos muchos sospechaban que la destitución de Dilma iba a generar una gran crisis dentro del PT y una deslegitimación del PT. Muchas personas, la ciudadanía, iba a pensar que en definitiva, en la medida en que había habido una condena a Dilma y se la había destituido, el PT efectivamente iba a demorar mucho tiempo en recomponerse. Pero ocurrió lo contrario. La figura de Lula, con la destitución de Dilma, se proyecta mucho más. Lula comienza a liderar las encuestas, y todos los candidatos que la derecha fue poniendo en ese momento, que van desde políticos tradicionales a presentadores de televisión, se fueron deteriorando y ninguno consiguió enfrentar a Lula. La única figura política que viene en Brasil puede enfrentar a Lula da Silva, aunque sin ninguna probabilidad de ganar las elecciones, es un líder de ultraderecha, o sea, la derecha neoliberal más tradicional de los bancos, de los medios de comunicación, no tiene candidato, y el que surge es un candidato ex militar que defiende la tortura, que defiende la dictadura militar, la pena de muerte, evangélico, o sea, una especie de Donald Trump, pero deteriorado por una ideología neomilitar bastante retrógrada y xenófoba, machista, en fin. Esto es lo único. Hay en este sentido, lo dijo Dilma ayer en la Feria del Libro, una derrota del golpe, porque el golpe se hizo para acabar con los gobiernos del PT. Y ahora la derecha da un nuevo golpe, se lo pone preso a Lula, porque es un gesto de desesperación de estos grupos de poder, que es sacarlo a Lula de la disputa. Pensaron que con la destitución de Dilma lo sacaban a Lula, pero Lula no para de crecer. Ahora lo encarcelan a Lula y la figura que se proyecta es la de Dilma Rousseff.
Por lo tanto, la destituyeron para destruirla anímica, moral, políticamente, y Dilma se proyecta hacia la ciudadanía como una persona íntegra, como una persona digna, como una mujer con mucho valor, con mucho coraje. Entonces, por eso yo decía hace un rato, no sabemos si va a haber elecciones en octubre, porque el gran dilema que tiene hoy la derecha brasileña es que consiguió poner preso a Lula, consiguió destituir a una presidenta democráticamente elegida por la ciudadanía brasileña, por la soberanía popular, el voto popular, pero no consigue ganar las elecciones. Lamentablemente en estas democracias, para poner un presidente hay que ganar las elecciones. Increíble que eso sea así, ¿no? Claro. Pablo, el Tano Pazman te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. A mí me queda una sola duda de todo esto que estuvimos charlando. Vamos a suponer que Dilma decida no presentarse a las elecciones, que es una posibilidad que vos diste como cierta. ¿Hay algún otro candidato del PT que esté sonando? ¿Algún nombre, digamos? Mira, siempre candidatos hay un montón. Dilma es, de hecho, lo ha dicho de miles de formas, ella no es candidata. No se sabe si Dilma será candidata a algún otro cargo importante, por ejemplo, senadora o algún cargo así, pero a la presidencia de la República, sin lugar a dudas, Dilma no va a ser. Y dentro del PT hay muchas figuras que perfectamente podrían proyectarse como un nuevo liderazgo dentro del PT. Pero el PT tiene una estrategia aquí que es muy clara, que es mantener a Lula como candidato. Siempre se dice en el PT que no hay ni plan A ni plan B, hay un plan L que llama Lula. Entonces, ¿y por qué lo mantiene a Lula? Primero, porque no están agotadas las instancias judiciales, quedan 2 instancias judiciales todavía a Lula para defenderse, no solo como ciudadano, sino también como candidato, porque es la justicia electoral la que puede autorizar o no la presentación de la candidatura de Lula. La pregunta esta entonces sería, bueno, ¿qué pasa si la justicia electoral finalmente dice que Lula no se va a poder presentar? El escenario ahí es todavía incierto, pero no hay muchas más que 3 posibilidades. Una, que el PT no se presente en las elecciones y quede como fue en la Argentina con el peronismo proscripto, una fuerza política que no tiene expresión electoral y que de alguna manera cuestiona la legitimidad de todas las personas que sean elegidas ante la ausencia de esta fuerza. O sea, el PT no puede competir para las elecciones presidenciales y ganará un presidente que no debería estar ahí, porque el que debería estar ahí ha sido arbitrariamente puesto en prisión. O sea, quien sea del PT votaría en blanco en ese caso. Votaría en blanco o podría votar por algún otro candidato, pero de cualquier forma las encuestas electorales mostrarían que si se hubiera presentado Lula, hubiera ganado Lula. Por lo tanto, claro, el grado de legitimidad del nuevo presidente o presidenta que aparezca va a estar muy fragilizado por esta figura, que es la que está ahí y debería haber sido la ganadora si la hubieran dejado competir. La segunda opción es que el PT haga una alianza con alguna otra fuerza de izquierda o de centroizquierda en Brasil para ocupar una fórmula de coalición, digamos, con un candidato. Seguramente en este caso, si era una alianza, el candidato del PT sería el candidato a vicepresidente. Y la otra es que el PT decida presentarse como se iba a presentar con Lula, en un frente también, pero con un candidato del PT. O sea, será un candidato del PT, y acá se abren muchos interrogantes. ¿Quién del PT sería el candidato heredero de Lula? Acá te podrás imaginar que hay muchas diferencias y muchas tensiones, porque el PT es un partido de izquierda, es un partido progresista y que tiene muchas tensiones internas. Por lo tanto, si el PT tuviera que dirimir quién va a ser su candidato, aunque la autoridad de Lula va a ser muy fuerte, porque seguramente Lula va a tener un poder para indicar a su sucesor muy grande, pero esto va a abrir un debate dentro del PT muy, muy fuerte. La otra posibilidad es que el PT tenga una proyección electoral mucho más tenue como candidato a vicepresidente, y la otra es que no se presente directamente. Esto lo vamos a saber de acá a fines de julio, inicio de agosto. Esto estará más o menos claro, o deberá estar claro, porque en octubre son las elecciones y los tiempos se están acortando de forma muy acelerada. Y en este contexto, la economía parece no tomar tanta nota de lo que acontece, ¿no? Bueno, ese es otro tema.
se suponía que le iban a destituir a Dilma para poder recuperar el impulso del desarrollo económico que había tenido la economía brasileña durante los gobiernos de Lula y de Dilma. La promesa era o el diagnóstico era que el Brasil vivía una crisis política y económica muy fuerte, que la destitución de Dilma iba a permitir un arreglo de las fuerzas económicas del mercado que iban a hacer que Brasil retomara, como se decía en ese momento, la senda del desarrollo. Pero bueno, esto no ocurrió. Brasil tiene el mayor déficit público de los últimos 40 años, tiene la mayor tasa de desempleo desde que se mide el desempleo en Brasil. En la década del 80 se empezó a medir el desempleo, nunca hubo tanto desempleo como hoy. Los niveles de pobreza tienden a aumentar, y aunque hay un blindaje mediático que hace que la gente no se entera muy bien de esto que está ocurriendo, la realidad es que estamos en un país que se ha empobrecido, en un país donde ha crecido la pobreza, donde la crisis económica es mucho mayor, y las perspectivas de desarrollo de Brasil, inclusive en el mercado mundial, se vuelven cada vez más inciertas a partir de una serie de decisiones que ha tomado este gobierno de privatización de empresas altamente productivas, como por ejemplo en la área del petróleo. Ahora estamos viviendo un momento donde sube el precio del petróleo, pero en 2 años este gobierno ha privatizado, inclusive ha privatizado lo que es el mayor yacimiento petrolífero que existe hoy en el mundo, que se llama Presal, en donde por una ley que hizo Dilma Rousseff, el 70% de las regalías del petróleo tenían que ser utilizadas para educación y para salud. Esta ley se deroga y se privatizan. Estos pozos, nuevos pozos petrolíferos submarinos, que están, sin lugar a dudas, que podrían orientar hoy una enorme cantidad de recursos hacia el sector público, y están siendo hoy canalizados hacia el sector privado. Por lo tanto, la economía brasileña va pésimamente mal, la situación de Brasil en el mercado internacional empeora radicalmente, y la propia inestabilidad política deja a Brasil en una situación de mucha desconfianza por parte de los inversores extranjeros, porque aunque al gobierno golpista de Brasil le parecía que cuando hubiera un golpe los inversores extranjeros iban a confiar más, cuando hay un golpe, como lo ha mostrado la historia de nuestros países, nadie confía en un país en donde arbitrariamente se destituyen los gobiernos según la voluntad de quien está hoy ejerciendo el poder judicial o el poder político en la Cámara de Diputados. Sí, digamos que el mundo está lo suficientemente golpeado como para necesitar muchísimas cosas más para creer en un país, ¿no? Nos pasa a nosotros. Es exactamente. En el caso argentino no hubo golpe de Estado. Aquí nosotros tuvimos una transición democrática muy adulta para la historia latinoamericana y la propia historia nuestra. Sin embargo, estas promesas de lluvia de inversiones no se están dando. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. El tema es interesantísimo y seguramente vamos a volver a hablar. No, gracias a usted por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Pablo Gentili, secretario ejecutivo de CLACSO, el Consejo Americano de Ciencias Sociales.